En la noche de Halloween de 1885, las calles oscuras de Londres se llenaban de risas infantiles y los ecos de disfraces coloridos. Pero en las sombras, algo mucho más oscuro acechaba. Un viejo de mirada penetrante y manos temblorosas esperaba en la penumbra eligiendo a su próxima víctima. Mientras las otras criaturas de la noche festejaban, él cazaba, y esta vez no había ningún disfraz capaz de proteger a las almas inocentes que se acercaban a él. La niebla espesa cubría las calles de Londres esa noche, mientras las risas de los niños y los ecos de los disfraces se escuchaban a lo lejos. Pero, en lo profundo de la oscuridad, en las sombras de las casas antiguas, una figura solitaria observaba en silencio. El viejo, con su mirada penetrante, se deslizaba entre los callejones sin ser visto, aprovechando la confusión que la noche de Halloween traía consigo. Las casas estaban decoradas con calabazas iluminadas, y las risas de los niños llenaban el aire. Pero a medida que se acercaban a la casa del viejo, la atmósfera cambiaba. No había luces brillantes, ni calabazas en su puerta. Solo la penumbra y un silencio inquietante, como si todo estuviera observando, esperando. Este no era un viejo común. Durante años, había sido un secreto a voces en la ciudad, un personaje sombrío que rondaba las calles cada Halloween. Nadie se atrevía a hablar de él en voz alta, pero todos sabían que en la noche de los muertos, las desapariciones de niños no eran un accidente. La leyenda hablaba de un hombre con la habilidad de desaparecer en las sombras, de secuestrar a aquellos que se acercaban demasiado a su casa. Y esa noche, como todas las demás, el viejo estaba listo para cumplir su destino macabro. Carlos, un joven valiente del vecindario, había escuchado los rumores desde su infancia. Siempre pensó que eran solo historias para asustar a los niños, pero cuando su mejor amigo desapareció misteriosamente después de entrar a la casa del viejo, la realidad lo golpeó con toda su fuerza. Nadie lo había vuelto a ver. Y ahora, Carlos sentía una necesidad urgente de descubrir la verdad detrás de la figura del viejo y la maldición que había caído sobre su vecindario. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la casa del viejo, decidido a resolver el misterio. Pero lo que no sabía era que esa noche, la noche de Halloween, no solo él sería el cazador, sino también el objeto de caza de algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Antes de comenzar, déjanos tu comentario abajo. ¿De qué país y ciudad nos escuchas? ¿Y a qué hora exacta del día o de la noche estás escuchando esta historia? Estamos muy interesados en saber desde dónde nos acompañas. Ahora, sigamos con esta historia que te dejará sin aliento. Carlos caminaba por las calles vacías de Londres. La niebla cubría todo a su paso, haciendo que cada paso se sintiera más pesado que el anterior. La noche de Halloween había comenzado, y los niños corrían de un lado a otro con sus disfraces, pero Carlos ya no podía concentrarse en las risas ni en las luces brillantes. Su mente estaba enfocada en una sola cosa: su amigo Alejandro, quien había desaparecido hace exactamente una semana después de entrar en la casa del viejo. Había escuchado los rumores desde niño, historias contadas a sus espaldas sobre el viejo que vivía al final de la calle, en una casa vieja y deteriorada, con ventanas rotas y una puerta que nunca se cerraba por completo. La casa del viejo no era como las otras. Aunque la ciudad estaba llena de casas con calabazas y decoraciones festivas, la casa del viejo permanecía en total silencio y oscuridad, sin rastro de vida alguna. Nadie se atrevía a acercarse a ella, pero ese día, Carlos ya no podía ignorar lo que todos decían en susurros. Alejandro había entrado y nunca más volvió. El camino hacia la casa del viejo era largo, cubierto de hojas secas que crujían con cada paso. Carlos, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, se acercó lentamente, deteniéndose solo cuando la valla oxidada que rodeaba el lugar lo separó de la puerta principal. La atmósfera aquí era diferente. No había risas ni niños corriendo, solo el eco de sus propios pasos y el sonido del viento que pasaba entre los árboles. Al llegar frente a la puerta,
Carlos se sintió una extraña presión en el aire, como si algo lo estuviera observando desde dentro de la casa. Se acercó con cautela, mirando por las ventanas rotas para ver si podía encontrar alguna pista. A través del vidrio sucio, pudo distinguir sombras moviéndose en el interior, pero algo más lo perturbó aún más. La puerta de la casa estaba entreabierta. Un susurro en su oído le decía que debía irse, que no era su lugar, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Con una respiración profunda, Carlos empujó la puerta y entró. El aire dentro era frío, más frío de lo que imaginaba. El olor a moho y descomposición le llenó los pulmones mientras se adentraba en la casa, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes cubiertas de suciedad. Mientras avanzaba, los muebles, rotos y cubiertos por la sombra, parecían como sombras de un tiempo olvidado. La casa no había sido tocada por años, pero algo la mantenía viva, algo que Carlos aún no podía entender. De repente, un ruido en el piso superior lo hizo detenerse. Un sonido bajo y repetido, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Su corazón latió más rápido. ¿Sería el viejo? ¿O había algo más en esa casa? Algo mucho más oscuro y macabro. Carlos subió lentamente las escaleras crujientes una a una, con los ojos vigilantes. Al llegar al pasillo, notó que las puertas de las habitaciones estaban abiertas, todas menos una. La última habitación estaba sellada con un candado oxidado, pero eso no detuvo a Carlos. Sabía que algo dentro de esa casa lo estaba esperando. Algo relacionado con Alejandro, con las desapariciones, con el secreto del viejo. El sonido en la habitación sellada lo empujó a actuar. Con una última mirada a su alrededor, rompió el candado con un golpe fuerte. La puerta se abrió con un crujido siniestro, revelando lo que parecía ser una habitación vacía. Pero algo no estaba bien. En el centro de la sala, bajo una luz tenue, había una mesa cubierta de papeles viejos y libros. Al acercarse, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era esto? De repente, escuchó un susurro bajo, imposible de ignorar. Era la voz de Alejandro, débil y distorsionada, como si estuviera hablando desde el más allá. «Carlos, ayúdame». Carlos se paralizó. Lo que vio en el rincón de la habitación le heló la sangre. La figura de Alejandro estaba de pie, su cuerpo totalmente inmóvil. Pero sus ojos, vacíos, lo miraban como si no estuviera allí, como si fuera solo un eco atrapado entre la vida y la muerte. La voz de Alejandro resonaba nuevamente en su mente, como un grito que se perdía en el viento. Carlos dio un paso atrás, el miedo casi lo consumiendo, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de él se cerró violentamente. La casa estaba viva, y Carlos se encontraba ahora atrapado en la pesadilla que había invadido su propia mente. Carlos sentía el aire pesado a su alrededor, como si cada respiración lo estuviera asfixiando lentamente. Había entrado en la casa del viejo buscando respuestas, pero lo que encontró fue mucho más oscuro de lo que había imaginado. La habitación donde había visto el cuerpo de Alejandro no era solo un simple cuarto. Era un lugar maldito, donde la presencia de los muertos parecía llenar cada rincón, cada grieta en las paredes. La figura de Alejandro había desaparecido, pero la sensación de su presencia permanecía en el aire. Carlos caminaba de un lado a otro, sin saber qué hacer, sin saber si estaba solo o si, en realidad, la casa lo estaba observando. Las sombras parecían moverse por sí solas, como si fueran parte de algo mucho más grande y sin control. De repente, escuchó un susurro en la oscuridad. Un eco lejano que parecía provenir de las paredes mismas. Carlos se giró rápidamente, buscando el origen de la voz, pero no había nadie allí. El sonido, sin embargo, no paraba. Era un llanto suave, casi inaudible, como si alguien estuviera suplicando por ayuda. «Alejandro», gritó Carlos, sin poder contenerse, alzando su voz en la oscura casa. «¿Dónde estás?» Pero lo único que respondió fue el silencio más absoluto. Carlos dio un paso hacia el pasillo,
pero el aire se sentía más pesado, como si algo lo estuviera tirando hacia abajo. Cada paso que daba lo acercaba más a la oscuridad, y las sombras que lo rodeaban parecían moverse más cerca de él. No sabía si estaba siendo perseguido por algo físico, o si estaba perdiendo su propia mente en esa casa. De repente, la puerta al fondo del pasillo se abrió sola con un chirrido espeluznante. Carlos, como si estuviera siendo guiado, se acercó sin pensar. Su curiosidad lo empujaba más allá del miedo. Al entrar, encontró un cuarto sin ventanas. En el centro de la habitación había una mesa antigua cubierta con papeles arrugados y fotografías. Al acercarse, Carlos vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. En las fotografías había niños, todos ellos, con caras borrosas, pero con una expresión de terror grabada en sus rostros. Uno de ellos, un niño de su vecindario, estaba en una foto en particular, mirando directamente a la cámara con los ojos abiertos, pero vacíos, como si estuviera viendo algo más allá de la cámara. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de lo que esas fotos representaban. Cada niño en las imágenes parecía haber sido secuestrado en la misma noche, la noche de Halloween. De repente, un grito ahogado lo hizo saltar. Volvió la mirada hacia el centro de la habitación y vio algo que nunca podría olvidar. Una sombra, del tamaño de un hombre, estaba de pie frente a él, pero su cuerpo parecía distorsionado, como si fuera una figura hecha de oscuridad. La figura levantó una mano esquelética hacia él y susurró en un tono grave y profundo: «No hay escape, Carlos». Carlos retrocedió, con el corazón golpeando con fuerza en su pecho. La figura desapareció antes de que pudiera moverse. Se quedó allí, parado, en un ataque de pánico, sin saber qué hacer. El susurro resonaba en su cabeza. No hay escape. La casa estaba viva, y no solo era una casa. Era un lugar donde las almas atrapadas se manifestaban. Las sombras no eran solo sombras, eran muertos que no podían encontrar descanso. «¿Qué quieres de mí?», gritó Carlos, pero la voz de la figura no respondió. Sin embargo, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse nuevamente. Esta vez, no solo eran oscuras, eran formas, manos que se extendían hacia él, rostros invisibles que lo observaban desde todos los rincones. Carlos sintió que el miedo lo estaba consumiendo. No sabía si lo que estaba viendo era real o si su mente lo estaba engañando, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. No podía dar marcha atrás. Sabía que, si Alejandro estaba ahí, él también debía estar cerca de descubrir el secreto detrás de la maldición de la casa. De repente, un golpe fuerte hizo que Carlos cayera al suelo. Miró hacia el pozo, al fondo del pasillo, y vio que algo se movía dentro de él. Una luz débil comenzó a brillar desde su interior, y Carlos sintió que todo a su alrededor comenzaba a drenarse hacia el pozo. La maldición de la casa lo había marcado, y ahora estaba a punto de ser parte de ella. Carlos sentía el horror crecer dentro de él, una presión en su pecho que lo hacía difícil de respirar. La casa ya no era solo un lugar físico, era un espacio vivo, una entidad que se alimentaba de las almas atrapadas en su interior. El pozo al fondo del pasillo, que antes parecía solo una característica más de la vieja casa, ahora era algo mucho más siniestro. Algo lo llamaba. Algo en lo profundo de la oscuridad que lo envolvía. Algo que no podía ignorar. El pozo parecía tener una luz extraña que emanaba de su interior. Una luz débil, pero cada vez más intensa, como si estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor. El aire que lo rodeaba parecía más espeso y cargado de una energía pesada, y el eco de los susurros aumentaba a medida que se acercaba. Carlos no podía mirar atrás. Sabía que su destino lo estaba esperando, pero algo dentro de él lo empujaba a ir hacia el pozo. Se acercó lentamente, sintiendo la presencia de los muertos a su alrededor, observándolo desde las sombras. Cada paso que daba lo llevaba más cerca de la verdad. Al llegar al borde del pozo, Carlos se agachó, intentando ver lo que había dentro.
Pero lo que vio no era un simple pozo lleno de agua estancada. No. En su interior había sombras moviéndose, y en ellas podían distinguirse rostros distorsionados, como si fueran las almas de aquellos que se habían desaparecido en la noche de Halloween. ¿Qué eres?, susurró Carlos, mirando profundamente dentro del pozo. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía que en cualquier momento el pozo lo atraería hacia él. De repente, algo se movió dentro de las sombras, y Carlos sintió un tirón en su pecho. Una mano emergió del interior del pozo, seguida por una figura que emergió lentamente como si estuviera saliendo de un lugar oscuro. La figura era humana, pero su cuerpo estaba distorsionado, como si estuviera hecho de sombras y oscuridad. Carlos retrocedió, pero las manos espectrales comenzaron a sujetar sus piernas, como si la casa misma lo estuviera atrapando. «No puedes escapar», dijo la voz del viejo, ahora más fuerte, como si viniera de todas partes. «Estás en nuestro dominio, y aquí no hay salida». Carlos trató de liberarse, pero las sombras lo rodeaban, sujetándolo con fuerza. Cada vez que intentaba moverse, las sombras parecían crecer y envolverlo aún más. Era como si el pozo hubiera despertado, reclamando lo que le pertenecía. «¡Alejandro!», gritó Carlos buscando a su amigo entre las sombras. «Tengo que salvarte». Pero la figura de Alejandro no respondió. Solo su rostro vacío apareció en las sombras, observando a Carlos con una mirada distante, como si estuviera atrapado en un lugar sin fin. Los ojos de Alejandro ya no reflejaban vida, sino solo miedo y desesperación. «Vete de aquí», susurró una voz débil desde la sombra. Era Alejandro, pero ya no sonaba como él. Sonaba como una voz de los muertos, arrastrada por el viento. «La casa nunca te dejará ir». Las sombras empezaron a absorber a Carlos, y en ese momento comprendió que la casa lo había marcado. No había salvación. Estaba atrapado en el mismo ciclo que las almas perdidas antes que él. La maldición lo había reclamado, y su destino ahora estaba sellado. Pero entonces, en un último intento, Carlos cerró los ojos y pensó en su familia, en su vida fuera de esa oscuridad. El sacrificio de Alejandro no había sido en vano. Había rompido parte de la maldición, pero ahora le quedaba un último paso por dar. Solo él podía romper el ciclo de una vez por todas. Con todas sus fuerzas, Carlos se liberó de las sombras, levantándose del suelo y enfrentando la luz débil que aún emanaba del pozo. Sabía lo que debía hacer. Carlos sentía el corazón latiendo con fuerza mientras la maldición de la casa lo envolvía. El pozo seguía brillando con una luz roja, más fuerte que nunca, mientras las sombras parecían moverse a su alrededor, casi como si estuvieran vivas. Cada paso que daba lo acercaba más al centro de la casa, donde todo había comenzado. El viejo, cuya presencia parecía invisible en la oscuridad, ya no era solo una figura sin rostro, sino un demonio que controlaba la casa. Su voz resonaba en la cabeza de Carlos como un eco de una pesadilla eterna. «Nada cambiará», susurró el viejo con voz grave. «Has roto el ciclo, sí, pero la casa sigue viva. Siempre habrá alguien más, alguien que caerá bajo su hechizo. No puedes salvar a todos». Carlos se detuvo. La maldición seguía viva, y el viejo había hablado con tal certeza que hizo que el terror se apoderara de su mente. ¿Realmente había liberado a Alejandro y a las demás almas atrapadas? ¿O solo había despertado algo aún más oscuro? Sin embargo, Carlos no podía rendirse. La maldición había sido causada por una fuerza ancestral, un poder que había atrapado a tantas almas inocentes en el transcurso de los años. Él mismo había sido marcado por esa fuerza, y su sacrificio en el pozo había sido solo una parte de la batalla. Si quería liberar a todos, tendría que ir más allá. El aire se volvió denso mientras se acercaba al centro de la casa, a la habitación principal donde todo había comenzado. Allí, el pozo se mantenía vigente, y parecía estar absorbiendo toda la luz a su alrededor. Las sombras formaban figuras inquietantes, y en las paredes las manchas de sangre parecían formar símbolos extraños que no podía comprender.
Carlos se arrodilló frente al pozo. Era la única salida. Si quería poner fin a todo esto, tenía que enfrentarse a su propio destino. El viejo estaba en lo profundo de su mente, sus palabras resonando en sus pensamientos. La casa siempre reclamará lo que le pertenece. Entonces, Carlos miró hacia el fondo del pozo. Un brillo oscuro apareció de nuevo y vio las almas atrapadas en las paredes del pozo, sus rostros distorsionados, como si estuvieran gritando, pero sin voz. Cada alma que había caído allí parecía implorarle ayuda. «Este es el final», dijo Carlos mirando fijamente a las sombras que lo rodeaban. «No voy a permitir que todo esto termine así. Voy a liberarlos». Con determinación, Carlos comenzó a hablar en voz alta, recitando un hechizo que había encontrado en los libros antiguos dentro de la casa. No sabía si funcionaría, pero sentía que era lo único que podía hacer. A medida que recitaba, el pozo comenzó a brillar con una luz intensa, como si las almas atrapadas estuvieran respondiendo a sus palabras. La casa comenzó a temblar, y la presencia del viejo parecía desvanecerse, como si estuviera siendo arrastrada por la luz. Las sombras comenzaron a disolverse, y Carlos sintió un leve calor envolviéndolo, como si estuviera siendo purificado por una fuerza más grande que él mismo. «Es tu sacrificio lo que los liberará», dijo una voz suave, que no pertenecía al viejo, sino a una presencia benigna. «Gracias por romper el ciclo. Gracias por dar finalmente paz a las almas perdidas». La casa tembló una última vez, y todo se volvió oscuro. La maldición de la casa había sido rota. Las almas atrapadas finalmente descansaban, y la oscuridad comenzaba a disiparse. Carlos se levantó, agotado pero con una sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto. La casa, la maldición, el viejo, todo eso había quedado atrás. Lo que antes había sido un lugar de terror, ahora se convertía en un campo libre de cualquier mal. Carlos respiró profundamente, sentándose sobre el suelo polvoriento de la casa. La oscuridad ya no estaba tan presente, pero una extraña sensación de pesadez seguía rondando. El pozo, aunque ya no emanaba esa luz oscura, parecía haber dejado una huella en su alma, una marca invisible que no podía quitarse. Su cuerpo estaba agotado, marcado por lo que había tenido que atravesar, pero algo dentro de él le decía que nada volvería a ser igual. Miró las paredes de la casa que, aunque ya sin sombras, seguían pareciendo rotas. Las manchas de sangre que había visto antes ya no estaban, pero las paredes parecían hablar, como si se recordaran de los horrores que habían ocurrido dentro de ellas. La sangre que alguna vez las había manchado se había desvanecido, pero los ecos de las almas atrapadas seguían resonando en su mente. «Nunca serás el mismo, Carlos», pensó, mientras sentía la fuerza de la casa dentro de él. «Lo que has hecho no tiene vuelta atrás». Se levantó lentamente, su cuerpo entumecido por el sacrificio que había hecho, pero también lleno de una extraña claridad. Sabía que la maldición había sido roto, pero algo lo inquietaba. Había hecho lo correcto, sí, pero ¿a qué costo? Alejandro no estaba allí para verlo, pero su recuerdo seguía pesando sobre su conciencia. Había sacrificado algo más que su tiempo en la casa. Había dejado parte de sí mismo allí, en ese lugar maldito. Carlos caminó lentamente hacia la puerta de la casa. La niebla había desaparecido, y la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando la calle vacía. Todo parecía estar volviendo a la normalidad, pero había algo en el aire que lo hacía sentir que nada volvería a ser igual. Mientras cruzaba el umbral de la casa, escuchó un susurro bajo que le heló la sangre. «No lo has logrado, Carlos». Se giró rápidamente, buscando la voz, pero no había nadie. Solo la casa y su silencio. ¿Había escuchado algo real o era solo su mente jugando con él? «Ya nada puede detenerme», murmuró, repitiendo las palabras como un mantra. Carlos caminó más rápido, decidido a no mirar atrás. Sabía que había liberado las almas atrapadas en la casa, pero había algo más profundo, algo que no podía comprender completamente.
La casa no había sido solo un lugar físico, había sido algo mucho más antiguo, algo que había hecho parte de su vida. Mientras salía del umbral, Carlos sintió una presencia extraña detrás de él. La puerta se cerró con un golpe fuerte, y un susurro lleno de desesperación le recorrió el cuerpo. La casa ya no lo quería irse. Algo oscuro y terrible lo había reclamado para siempre. El ciclo nunca termina, susurró la voz del viejo, ahora más distante que nunca. Carlos dio un paso atrás, sintiendo que algo lo retenía. La maldición ya no podía alcanzarlo, pero la casa seguía de alguna manera dentro de él. Miró a su alrededor, buscando una respuesta. El aire estaba más frío. La luz del sol ya no era la misma. Algo había quedado atrás, y él lo sentía. El pozo, la casa, las sombras. Todo seguía presente en su mente. Carlos caminaba sin rumbo, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. La luz del sol ya no le ofrecía la misma calidez que antes. Su mente estaba llena de sombras y gritos del pasado. La casa seguía viva dentro de él, una presencia constante que lo observaba incluso cuando no la miraba. Aunque había salido, la sensación de que la maldición nunca lo dejaría, lo consumía lentamente. A medida que se alejaba de la casa, la ciudad parecía estar desmoronándose a su alrededor. Las calles de Londres ya no le eran familiares. Las casas, las calles y los rostros que antes reconocía, ahora le parecían extraños, distorsionados por la presencia que aún lo perseguía. Cada rincón del vecindario estaba cubierto por una atmósfera gris que lo envolvía, como si todo estuviera siendo devorado por la oscuridad. «No puedo escapar», murmuró Carlos para sí mismo, mientras sus pasos se volvían más lentos. «No puedo dejarla atrás». Había intentado olvidar lo que sucedió en la casa. La desaparición de Alejandro, los gritos de las almas atrapadas, la figura del viejo. Todo eso parecía estar grabado en su mente de una forma irreversible. El pozo, ese maldito pozo, seguía en sus sueños, llamándolo, invitándolo a regresar. Pero él sabía que no podía volver. La casa nunca lo dejaría ir. El miedo se apoderaba de su cuerpo. En cada esquina sentía que algo lo acechaba, y la presencia del viejo parecía seguirlo como una sombra. Las voces seguían resonando en su mente, susurrando su nombre y las palabras del viejo. El ciclo nunca termina. Carlos llegó a la plaza central, donde se encontraba una vieja fuente. La gente pasaba a su lado, pero nadie lo miraba. Los rostros de las personas eran vacíos, como si estuvieran ausentes, como si la presencia del viejo se hubiera apoderado de la ciudad. Cuando Carlos miró al reflejo en el agua, se vio a sí mismo, pero algo extraño estaba ocurriendo. Su rostro no era el mismo. Los ojos reflejaban una mirada vacía, como si estuviera poseído por algo más. «No, esto no es real», Carlos gritó, pero su voz parecía perdida en el aire. El reflejo del agua se distorsionaba, y las sombras comenzaban a tomar forma. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las manchas de sangre que Carlos había visto en la casa empezaron a aparecer sobre el pavimento de la plaza. El eco de los gritos lo rodeaba, y las sombras tomaban forma, como figuras humanas saliendo del suelo. «¡Ayuda!», gritó Carlos, pero no había nadie que pudiera escucharlo. Las sombras se moverían cada vez más cerca de él, y su cuerpo comenzaba a sentirse pesado, como si la misma tierra estuviera tratando de engullirlo. En ese momento, Carlos entendió que la maldición no solo había marcado su alma, había despertado algo mucho más grande, una fuerza que no solo lo había atrapado a él, sino a todos los que habían estado cerca de la casa. El viejo había cambiado todo. La casa no solo era un lugar físico, sino que ahora era parte de la ciudad. Carlos había roto el ciclo, pero lo que había liberado no era la paz. Había despertado un mal ancestral, una presencia que había estado dormida por siglos, esperando ser liberada. Y ahora, Carlos estaba atrapado, no solo en la casa, sino en toda la ciudad. La maldición se había expandido, y la oscuridad lo había engullido completamente.
Carlos sentía el aire pesado alrededor de él. La ciudad de Londres ya no era la misma. Cada calle que cruzaba, cada esquina que miraba, parecía más distorsionada por la oscuridad que había despertado. Los rostros de las personas se volvían vacíos y sin vida, como si todo el mundo estuviera atrapado en la misma pesadilla de la que él no podía escapar. La noche de Halloween ya no era una festividad alegre, sino una noche interminable de sombras y silencio mortal. Las calles, que alguna vez habían estado llenas de niños corriendo y pidiendo dulces, ahora estaban desiertas. Solo las siluetas de figuras oscuras se movían por los rincones, como si la propia ciudad estuviera muerta. Carlos sabía que la maldición que había roto en la casa del viejo no se había desvanecido. Había despertado algo mucho más profundo. Las sombras no solo se limitaban a la casa, sino que habían invadido todo. El viejo, cuya figura parecía ya no ser solo humana, se había convertido en una entidad que controlaba la oscuridad misma. A medida que Carlos caminaba por las calles, el eco de sus propios pasos parecía amplificarse en la soledad. Nadie más estaba allí, solo él, enfrentando a la entidad que lo había atrapado. La presencia del viejo se sentía a cada paso, como si estuviera siempre detrás de él, observándolo, esperando. De repente, una risa macabra se escuchó en el aire. Carlos se detuvo en seco, su corazón latiendo a 1000 por hora. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no hubo respuesta. Solo la risa se seguía repitiendo en su mente, como un eco incesante que lo hacía enloquecer. Con el alma pesada y el cuerpo debilitado, Carlos avanzó hacia el centro de la ciudad, donde había una plaza vacía, llena de estatuas rotas y faroles apagados. En el centro de la plaza, algo parecía llamarlo, una luz débil que emanaba de un pozo en el medio. «Ven a mí, Carlos». La voz del viejo resonó en su mente, profunda y resonante. «La casa te ha marcado, y ahora la ciudad es mía. Eres mi último sacrificio, y pronto todo será mío». Carlos se sintió como si estuviera cayendo en un abismo, como si la oscuridad lo estuviera absorbiendo por completo. A lo lejos, vio una figura emergiendo de las sombras, caminando hacia él. Era el viejo, pero ahora no tenía un cuerpo humano. Era una entidad flotante. Su rostro ya no se veía, solo una sombra de su antigua forma. «No hay forma de escapar, Carlos. Has roto el ciclo, pero el costo será tu alma. No hay redención. No hay perdón. Eres mío ahora». Carlos sintió que sus piernas ya no respondían y el miedo lo estaba consumiendo por completo. Pero en su interior, una última chispa de esperanza seguía ardiendo. Sabía que había algo más. El sacrificio que había hecho al entrar en la casa del viejo había sido solo el primer paso, pero ahora tenía que tomar el último sacrificio para destruir todo de una vez por todas. Con una determinación que nunca había sentido, Carlos dio un paso hacia la figura del viejo con los ojos llenos de ira y desesperación. «No voy a permitir que te lleves mi alma», gritó, su voz llena de furia. «No dejaré que esto me consuma». En ese instante, una explosión de luz surgió de su pecho, empujando las sombras hacia atrás, desintegrando la presencia del viejo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la lucha no había terminado. Carlos sabía que aún quedaba algo que debía hacer, algo que podría poner fin al ciclo de una vez por todas. El silencio reinaba en la plaza. La luz que había salido del pecho de Carlos comenzaba a debilitarse, y la oscuridad regresaba poco a poco, envolviendo todo a su alrededor. El viejo, aunque herido, todavía se mantenía de pie, su forma distorsionada proyectando sombras que se extendían por los muros. Su voz resonó como un trueno. «Creíste que podías vencerme, muchacho, pero lo que yo represento no puede morir. No soy un hombre, soy el miedo, soy lo que habita en cada sombra». Carlos respiraba con dificultad. Sus piernas temblaban y su cuerpo apenas respondía, pero su mirada seguía fija en esa silueta espectral. «No voy a dejar que sigas atrapando almas, no mientras yo siga respirando», murmuró, dando un paso adelante.
El viejo sonrió, o al menos eso parecía bajo la penumbra. Entonces ofréndate, Carlos. Convierte tu cuerpo en mi prisión. Esa es la única forma. El joven comprendió. La maldición no podía destruirse, pero podía encerrarse de nuevo, si alguien se sacrificaba voluntariamente, y él sabía que ya no había más opciones. Cerró los ojos, recordando el rostro de Alejandro, los gritos de los niños desaparecidos y la vieja casa al final de la calle. Todo lo que había ocurrido aquella noche de Halloween lo había traído hasta aquí. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Si mi alma es el precio, lo pagaré». El viento sopló con una fuerza brutal. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor como un torbellino. El pozo en el centro de la plaza volvió a brillar con una luz pálida, abriéndose como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Carlos levantó las manos hacia el cielo, dejando que la oscuridad lo cubriera por completo. La figura del viejo lanzó un grito aterrador, un rugido que hizo vibrar toda la ciudad. Y entonces, la luz estalló. Durante unos segundos, todo quedó en blanco. Cuando el silencio volvió, Londres amaneció diferente. La niebla había desaparecido. Las calles estaban vacías, pero en el aire se sentía una paz que hacía años no se respiraba. El pozo en la plaza ya no estaba. Solo quedaba una piedra tallada con un nombre grabado: Carlos Gutiérrez, 1885. Los pocos testigos que juraron haberlo visto esa noche decían que un rayo de luz cayó sobre él y luego se desvaneció. Nadie volvió a ver al viejo. Nadie volvió a desaparecer en Halloween. Pero cada año, cuando llega la noche del 31 de octubre, algunos aseguran que, si uno se acerca demasiado al centro de la plaza, puede escuchar un susurro entre el viento diciendo: «Mientras haya oscuridad, yo estaré aquí, vigilando». Si esta historia te hizo mirar la oscuridad con otros ojos, deja tu like y suscríbete al canal, porque cada semana revelamos más relatos que estremecen el alma. Y recuerda, hay secretos que deben permanecer enterrados incluso después de la muerte.